En la 18ª jornada de Liga de hace 5 años, previo a las fiestas navideñas, un invicto Sporting recibía el séptimo clasificado, el Alcorcón. Rápidamente el Sporting tomaba las riendas del encuentro para regalar la victoria a los suyos en el último partido del año. La insistencia rojiblanca daba sus frutos, el gol llegaría en el minuto 20 tras un saque potente de manos de Luis Hernández que remataba a Johnny dentro del área. El conjunto madrileño no se quería alejar de puestos de playoff y trataba de empatar el partido como fuese posible. El Sporting se mantenía sólido en defensa y en el minuto 29 aprovechaba un error en la defensa alfarera para generar una contra. Carmona tocaba para que Johnny saliera en carrera, daba pase de la muerte, quien despejaba, de nuevo Johnny daba pase atrás e Isma López no perdonaba para deleitar a la afición rojiblanca. El Alcorcón de nuevo quería rascar un punto, pero Pichu demostraba por qué era uno de los porteros menos goleados. Mas en una mala salida del Sporting se generaba una contra, la cual no se podía parar, y el jugador costamarfileño Anderson disparaba pegado al palo para poner el descuento en el marcador. El partido se rompía, el Alcorcón buscaba el empate y el Sporting quería el tercero para la sentencia. A pesar de las oportunidades de los guajes, el gol se seguía resistiendo y el Alcorcón seguía asediando la portería local. La tranquilidad llegó después de la expulsión de Óscar Plano tras una fuerte entrada a Zantijara. La afición celebraba la imbatibilidad de un Sporting que finalizaba el año segundo con 36 puntos, con los mismos puntos que el líder. A pesar de no poder fichar, se esperaba que 2015 fuese un año de ensueño para el Real Sporting de Gijón. El francés pega, vamos la contra 3 contra 3, echa largo Bayoni que frene, hasta la semi Johnny, hasta la cocina Johnny, entra Johnny, dispara Johnny, Bayoni pase de la muerte, rechace Johnny, va a tirar. A lo largo de estos vídeos recordaremos jornada por jornada lo que sucedió hace 5 años con el Sporting de los Guajes, en una temporada sufrida, pero con un final más que feliz.